Dios manifiesta su ira cuando los hombres rechazan su gracia. Es el título para el día de hoy. Dios manifiesta su ira cuando los hombres rechazan su gracia. Muchas veces nos dicen, no, es que Dios es amor y Dios es amor, tú tienes que ir y acercarte a Dios, y Dios todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Pero fíjense, esa es una gran mentira, porque el día de hoy vamos a darnos cuenta, estudiando el libro de Nahum, que no es así, que Dios es amor, es verdad, y eso lo vemos en diferentes partes de la palabra, pero en el libro de Nahum, específicamente, vamos a ver que Dios también tiene una ira y terrible. No cualquier cosa, es una ira terrible. Este libro de Nahum, hermanos, es un libro que muy poco se lee. Se pasa un poquito descuidado. ¿Por qué? Pues tal vez será porque la lectura a veces es un poquito confusa y pues cuando lo vemos así como que, ay, mejor me voy al siguiente libro o pasamos a otro libro. Hermanos, nunca debemos olvidarnos que toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, y es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios, y este libro de Nahum también es inspirado por Dios. ¿Y qué más dice? Y es útil para la enseñanza. Es decir, vamos a aprender algo también de este libro de Nahum. Para la reprensión, pues no sé si nos va a reprender, de repente nos reprende. Para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, la Biblia, cada parte de la Biblia siempre nos va a ayudar a nosotros a fin perfecto. No habla de una perfección y todo, no. Habla que nosotros somos perfectos en el sentido de que hemos sido salvos por Cristo y vivimos de acuerdo a esa vida que Cristo nos ha dado. Este libro de Nahum es una profecía bastante breve, tiene apenas 3 capítulos, es chiquito. Entonces, y por ser chiquito no significa que no sea útil, también es útil y también nos va a ayudar bastante. Cuando comenzamos a leer este libro de Nahum, puede que si usted, yo lo he leído, pareciera como que pues está en el desierto, como que pura arena, no lo entiende, parece algo sin sabor, algo insípido, ¿no? Las cocineras entienden, nosotros los que sabemos comer bien también, sabemos algo insípido, ¿no? Que no tiene buen gusto. Y es lo que pasa cuando a veces, cuando estamos leyendo, simplemente dicen, ay, qué insípido esto. Simplemente yo creo que es una historia antigua, ¿no? Esta profecía, no sé, no comprendo. Sin embargo, déjeme decirle que este libro de Nahum revela lo que ningún otro libro revela sobre el carácter de Dios. Este atributo de Dios que le fue dado a Nahum es la ira de Dios. Porque muchos no quieren hablar de la ira de Dios. Porque todo es amor, todo es amor, todo es amor. Y cuando, por ejemplo, escuchan un mensaje del infierno, ¿qué dicen? Yo no creo que Dios vaya a mandar al infierno a nadie, porque Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos, pero Él ha dado a su Hijo, y es una demostración del amor que tiene. Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si la gente no quiere creer, entonces viene la manifestación de su ira. Y es lo que va a hablar el profeta Nahum. Muchos no quieren hablar de la ira de Dios. Hermanos, esta doctrina de la ira de Dios es una de las doctrinas, vamos a decir, que la gente menos quiere tocar. Aún los pastores, hermanos, en los púlpitos no quieren hablar de la ira de Dios. Para las personas es odiosa esta doctrina. Es más, a muchos les gustaría olvidar que Dios tiene ira. No quieren saber nada con la ira de Dios. Y muchos hacen lo que se les da la gana porque no creen en la ira de Dios.
Ahora, la pregunta sería, el hecho de que alguien no crea que Dios tiene ira, ¿eso elimina la ira de Dios? No, Dios sigue teniendo ira. Hay muchos que se imaginan a Dios como un caballero amable, ¿verdad? Que tú haces una maldad, que haces algo que sabes que está mal y como que te guiña el ojo y no pasa nada, ¿verdad? Así como los muchachos, no te pasa por alto, que piensan que Dios puede soportar y que pensar en castigar, no, así, es bien bondadoso, es bien buena onda Dios. Pero sí es bien buena onda, por eso que Él quiere lo mejor para nosotros. Nunca Dios va a pasar por alto el pecado de nadie. Pero ¿sabe qué? A pesar de que muchos no quieren hablar sobre este tema, Nahum es lo que nos va a mostrar. Nos va a mostrar la ira de Dios ante el cual todo hombre debe andar en reverencia, debe andar en temor, debe andar en silencio delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando comenzamos a escudriñar este libro, no es posible hacerlo sino sintiendo solemnidad que estamos delante del Dios justo, que si nos castiga, están bien castigados, que si nos bendice, estamos bien bendecidos. Es más, siempre nos da más de lo que merecemos. No, entonces, pero vamos a hablar sobre la ira de Dios. Vamos a ver una imagen tan extraordinaria, hermanos, que el día de hoy muchos pasan por alto. Nadie quiere hablar de esto. Al comenzar este libro es importante saber por qué y hacia quién va dirigida la ira de Dios. Eso es vital. Esta profecía va dirigida hacia la ciudad de Nínive. Recuérdanos Nínive cuando lo vimos con Jonás, ¿verdad? Y Nínive se salvó. Pero ahora, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se salvó? Porque Jonás predicó y Nínive se arrepintió. ¿Recuerdan ustedes? Pero ahora ha transcurrido 100 años. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora ellos ya no, ¿sabe qué? Ahora Nínive se va a arrepentir, ¿pero de qué? Del arrepentimiento anterior. Porque en el primer arrepentimiento dice que ellos se convirtieron de sus malos caminos. Y entonces Dios dijo, ya veo que se convirtieron de lo mal que estaban haciendo, pues no los voy a destruir. Pero ahora ellos como que se arrepintieron. Oye, como que ya es mucho, ¿no? O sea, que este Dios, ¿qué onda? Y se arrepintieron de haberse corregido. Entonces regresan, ¿a dónde? Regresan como el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, ¿no? A revolcarse. Aunque ellos no conocían a Dios, pero estoy usando esto metafóricamente para decir que regresaron a su antiguo modo de vivir, del cual ya habían salido de alguna manera. Entonces, aquí vamos a ver que el profeta Nahum fue enviado a llevar a cabo su ministerio justamente en el reino del sur de Judá en los tiempos de la invasión del rey asirio Sennacherib. Este rey era demasiado malvado, era uno de los peores reyes y él venía justamente ¿de dónde? De Nínive, ¿no? Nínive, la capital de Siria, invadió Israel en los tiempos del profeta Isaías y fue pues de lo peor, de una destrucción tremenda. Y venía contra la tierra de Judá. Y yo me imagino, tremendo rey, imponente, era un malvado, era un perverso, destruía por completo, no tenía compasión de nadie, de los niños, de las mujeres, era de lo peor. Y yo me imagino que ya estaban temblando ya, ¿verdad? Se viene el rey, se viene este tremendo rey, y ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Dios se mueve a misericordia a fin de proteger a su pueblo y le hace frente y lo destruye de un día para otro, porque ese es nuestro Dios. Dios no necesita de tanto tiempo, hoy día no hay y Dios al día siguiente existe. Es lo que pasó cuando en la creación no existía nada y Dios dijo, hágase. De la nada Dios hace las cosas. Ese es el Dios. Entonces, Nahum, para entender un poquito, Nahum
Recuerden, los nombres son muy importantes. Nahum significa consolación, ¿verdad? O consuelo. Entonces, imagínense, el ejército asirio estaban pero inundado completamente alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y el profeta recibe un mensaje de consuelo de parte de Dios. Ustedes se pueden imaginar ese gran consuelo cuando todo el ejército asirio estaba alrededor a punto de atacarlos. Y Dios da una palabra a través del profeta Nahum. Recuerden esto, para que tengan una idea de cómo se encontraban. Eran unos guerreros de lo peor, eran malvados, eran implacables. Todo lo que encontraban destruían, quemaban, saqueaban, mataban niños, mataban a las mujeres, abusaban de ellas. Es decir, eran de lo peor. Pero ahora, ¿qué es lo que viene? Viene una declaración de parte de Dios a través del profeta Nahum. Y dice, voy a destruir a Nínive, la capital de tus enemigos. Y cuando viene esa palabra, dije, wow, ¿en serio, Señor? De estar temblando, comenzaron a gozarse, yo me imagino. Comenzaron a regocijarse, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a exaltar su nombre. Y esta es una de las partes de la profecía aquí en las escrituras que ya se han cumplido justamente lo que Dios había dicho. Aunque todavía hay una parte de la escritura que falta cumplirse, pero esta parte que le estoy mencionando ya se cumplió. Ahora, este libro de Nahum podemos dividirlo en 4 secciones. Creo que la manera más sencilla de describir la primera sección es respecto a esta visión de la ira de Dios, usando la palabra terrible. ¿Sí entendemos lo que es terrible? Con esa palabra va a describir la ira de Dios. Aunque es una expresión poética, pero nos van a ofrecer una visión poderosa de la ira de Dios. Capítulo 1, versículo 2 al 6. Dios celoso y vengador. Nahum. ¿Sí lo tienen, hermanos? Nahum. Y si no, comparta con alguien, por favor, o ayúdele a buscar, ¿verdad? Fíjense, dice, Dios celoso y vengador es Jehová y está indignado. Jehová se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Jehová es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. O sea, si alguien es culpable, no lo va a pasar por inocente. Es lo que dice. Jehová marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y hace que se seque y reseca todos los ríos. Basán y el Carmelo se marchitan. Se marchita la flor del Líbano. Las montañas se estremecen delante de él y las colinas se derriten. Ante su presencia queda desolada la tierra, el mundo y todos los que la habitan. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él. ¡Wow! Imagínese usted qué tremenda descripción. Es en forma poética, pero quiero que entienda. O sea, no sé si va viendo la descripción de Dios. El profeta está mirando a Dios en su ira cuando él está mirando hacia los ejércitos de Asiria. Hay algunos hombres y mujeres que viven con un perpetuo mal genio. Y su genio se manifiesta pues a la menor provocación o por cualquier cosita, ya sale, ¿verdad? Pero lo interesante es normalmente que la gente, ¿qué pasa cuando eso sucede? La gente no lo tiene ya, como siempre lo hace, ya ni le tiene temor. Dice, hay un dicho que dice, perro que ladra, y así dicen, perro que ladra no muerde, no, lo echan al león. Así dicen los jóvenes, ¿verdad? La tiramos al león. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que no pasa de eso. Más bien, muchos comienzan a hacer memes, ¿no? De esa gente, ¿verdad? Sí entienden eso, ¿no? Esos son los términos modernos, ¿no? Comienzan a hacer chiste de ese tipo de gente, ¿verdad? Tienen lástima de ese tipo de gente. Hay otras personas que de repente son más tranquilas y pacíficas por naturaleza. Y lógicamente cuesta mucho que estas personas se enfaden. Y ellos soportan que lo fastidien. Y están ahí mucho tiempo. Pero cuando la paciencia se las acaba,
y su ira está a punto de estallar, mucho cuidado, porque su ira es espantosa. ¿Sí he conocido gente así? Sí, o sea, te aguanta, pero cuando estalla, es mejor que estés a 1 kilómetro, ¿verdad? Esa es la imagen que nos ofrece aquí el profeta, de un Dios que es infinitamente paciente. Por eso dice el profeta, lento para la ira, que no actúa de manera precipitada. O sea, está soportando. Por ejemplo, cuando alguien hace mal, sabe que ha hecho mal, y como Dios no viene y le castiga de inmediato, dice, yo creo que no está tan mal finalmente, no me pasó nada, y lo sigue haciendo. Ándale. Yo te digo, síguele. Y vas a ver las consecuencias. Es lo que está diciendo acá el profeta. Pero ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿Saben por qué? No es que es tonto. Dios está dando una oportunidad más a esta ciudad para que se arrepientan. Y le manda profeta tras profeta, profeta tras profeta. Como a veces nos manda predicación tras predicación, predicación tras predicación. Ese sí me dio a mí, pero sigo en lo mismo. Y luego vienes el domingo y nuevamente, ¿y por qué tiene que predicar sobre eso? Y luego llega el martes, pero ¿por qué nuevamente? No, que estás dando cuenta es que Dios te está hablando antes que Él desate su ira. Yo pregunto, ¿no es un Dios extraordinario? ¿No vemos la gran misericordia de Dios? En esta ciudad de Nínive hubo un profeta en el que creyeron y se arrepintieron de sus malos caminos. Y entonces Dios desistió de su juicio. ¿Quién fue? Jonás. Nada más. Pero con todos los demás no creyeron. Ahora ellos regresaron a su mal camino. Volvieron a dejar aquello que habían abandonado. Ahora regresaron sobre lo mismo. Y entonces Dios llega un momento que dice, ya mandé profetas, ya te he advertido muchas veces, pero ahora entonces va a venir el juicio de Dios. Es lo que está diciendo Nahum. Dios, ¿qué sucede? Dios está furioso. Y ojo, cuando digo Dios está furioso, no se trata de una ira caprichosa como la de los niños, como los que tienen a veces las personas. Porque en Dios no hay nada de capricho, no hay nada de egoísmo en esa ira de Dios. Es una ira controlada, pero terrible y temible de contemplar. Esa es la ira de Dios. Pueden ustedes hacerse una idea tal vez de lo terrible de su ira si tienen en cuenta el hecho de que todas las palabras hebreas que significan ira, ¿sabe qué? Aparecen en estos 6 versículos que hemos leído. Las 6 formas en que en hebreo se expresa la palabra ira están justamente acá. ¿Cuáles son? Celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza y furor. Están en estos versículos. Todas estas palabras describen la ira de Dios. Los celos, por ejemplo, son ese celo consumidor por una causa que siente profundo en el corazón. Siente celo por lo que ha pasado. Aquí no se refiere a esos celos tontos de los chicos, ¿verdad? Ay, a ver, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Con quién te estás chateando? ¿Con quién mandas el Facebook? ¿A quién le mandaste símbolos? Celos tontos, ¿verdad? No, no está hablando de esos celos. Acá está hablando de algo superior. Acá está hablando de algo, ¿verdad? Que tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con esa preocupación, vamos a decir, sobrecogedora que siente Dios porque ama de verdad. No un amor ficticio, no un amor de labios hacia afuera, no un amor emocional, sino un amor genuino, tan genuino que entregó a su hijo ahí en la cruz. O sea, de eso está hablando. Su venganza o retribución es su ira, esa ira que se desencadena, que se describe aquí, pues de manera oscura. La palabra ira significa literalmente, ¿sabe qué? Echar espuma por la boca. Y ahora, eso es algo tremendo. Son términos poéticos, pero qué poesía, hermanos.
con bastante claridad nos habla de tal manera que ninguno de nosotros diga, es que yo no supe nada, yo no sabía que Dios tenía ira, que nadie puede decir, yo no sabía que Dios se enojaba. Síguele buscando y vas a encontrarla, dicen, ¿no? Al que le busca, pues encuentras. Y algunos le andan buscando hace mucho. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. La palabra ferocidad quiere decir literalmente calor, y la palabra furia que quema. Y todo eso, pues, se utilizan palabras que se utilizan para poder describir a un Dios que es terrible en su ira, llevando a ese punto final de derramar su ira sobre aquello que lo ha despertado. ¿Cuál es el hecho de que aún Dios, habiendo dado oportunidad una tras otra vez, que un día dijeron sí, ahora dicen no, y siguen retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo a donde habían salido? Es lo que fue con Nínive. Es decir, Dios, en una pasión ardiente, como acabo de describir hace un momento, lleva a una ira terrible y destructora. Es la primera sección de este libro. La segunda sección, empezando en el versículo 8 del capítulo 1, nos muestra otro aspecto de su ira. Aquí se nos dice claramente que la ira de Dios o su furor pueden ser personal. ¿Por qué? Porque puede ir dirigida también hacia una persona. Fíjense ustedes, porque alguien diría, no, pues está hablando de Nínive, pero ahora vamos a ver que también se puede dirigir a una persona en particular. En el versículo 11, tenemos una referencia a Sennacherib, el general de los ejércitos asirios. Dice, de ti salió un consejero de Belial que tramó el mal contra Jehová. Está hablando de una persona. Toda la ira de Dios está dirigida en contra de este rey pagano que urdió de manera deliberada un complot para poder destruir a su pueblo, al pueblo de Dios. Después de que Dios había visitado la ciudad con su gracia, después que Dios salvó, ¿verdad?, a Nínive, y ahora ellos quieren pagar de esa manera en contra de su pueblo. Entonces Dios dice, ¿cómo es posible? Yo los perdoné, merecían ser destruidos. Mandé a mi profeta, lo expuse para que pudiera profetizar, para que pudiera traer la palabra del evangelio. El protoevangelio estoy hablando, desde luego. Pero entonces, ¿qué sucede? Mostrándoles a Dios, diciéndole, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si no se arrepienten, Nínive será destruida. Y ese era el mensaje. Pero era un mensaje, no era un mensaje cualquiera, era un mensaje dado por Dios y actuando en el poder del Espíritu Santo. Por eso que convenció a todos. Porque un mensaje así no convence a nadie. Dirán, este está loco. Pero un mensaje donde opera el Espíritu Santo de Dios con toda seguridad va a convencer. Entonces le da la oportunidad. Se salva Nínive, pero ahora Nínive se levanta y quiere atentar en contra del pueblo de Dios. En el versículo 12 se refiere a la visita del ángel de la muerte, cuando Sennacherib desciende con sus ejércitos sobre Jerusalén. En Isaías capítulo 36 y 37 tenemos la descripción de cómo descendieron los ejércitos y cómo se extendieron, pues, a Jerusalén. Era devastador. Entonces dice que le dicen al rey Ezequías, que estaba ahí gobernando, lo desafiaron, hermanos, eran provocativos. Le dijeron, nos vamos a apoderar de tu ciudad. ¿Sabes qué? No hay fuerza que nos pueda resistir. Nosotros somos poderosos, somos guerreros. Nosotros, ¿quién nos puede hacer frente? Sácame al que tú quieras. Isaías nos dice cómo tomó Ezequías estos mensajes y los extendió ante el Señor, los puso delante de la presencia, pidiendo a Dios que Él pudiera salvar la ciudad. Incluso aún con los ejércitos que estaban rodeando, el rey Ezequías dijo, pues no hay a quien ir, tengo que acudir a Dios. Acudió al Señor, y esa noche se nos dice que pasó el ángel de la muerte sobre todos los asirios. ¿Y sabe a cuántos mató? A 185,000 soldados asirios. Está en Isaías 37, 36. Ahí está, hermanos, registrado lo que estoy diciendo. A esto a lo que se refiere el versículo 12 y 13 de Nahum. Estoy yendo allá a la profecía, a Isaías, ahora estoy regresando a Nahum.
donde dice, pero así ha dicho Jehová, aunque vivan reposadamente y sean muchos, con todos serán cortados y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, no te afligiré más. Ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Como resultado de que pasó el ángel de la muerte y mató a todo ese ejército, imagínense esa cantidad. Es tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? El ejército asirio retrocedió y la ciudad de Jerusalén quedó salva. Ese es Dios. Un solo ángel. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esa capacidad que tienen los ángeles? Un solo ángel. En hebreo existe una interesante construcción. Dice, cuando se despertaron por la mañana, he aquí todos eran hombres muertos. Como es lógico, los que se despertaron fueron los israelitas y no los asirios. Miren cómo está construido de manera hebrea, ¿no? Y dices, wow, qué tremendo, ¿no? Cómo lo entendieron ellos. El versículo 14 se cumple literalmente cuando Sennacherib, el rey asirio, es asesinado. Dice que cuando pasó el ángel de la muerte sobre el campamento asirio, ¿saben qué? El ángel de la muerte no mató a Sennacherib. Eso es interesante, no lo mató. Entonces, ¿qué pasó con el general, con este rey? Se regresó a Nínive. Dijo, no, pues ya la libré. No, mire, lo que pasó a todos los demás, pero a mí no. Así que yo ya lo libré. Pero mientras él estaba adorando a sus dioses falsos, porque pues ellos no creían en el Dios verdadero, allá en su templo, ¿verdad? Después de haber estado luchando contra Israel, ¿saben qué pasó? Él fue asesinado por sus dos hijos. El rey Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos, que le robaron la corona para sí mismos. Leamos versículo 14, dice, pero acerca de ti, Jehová ha mandado, nunca más sea mencionado tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré los ídolos y las imágenes de fundición y la convertiré en sepulcro, porque fuiste vil. ¿Es palabra contra Sennacherib? ¿Se dan cuenta? Nadie se burla. ¿Por qué no lo mató a Sennacherib el ángel de la muerte? Porque estaba reservado, porque Dios había dado una profecía dónde iba a morir. O sea, Dios no se equivoca. Y aún fíjense lo siguiente. Yo pregunto, en el transcurso, desde que se movilizó, desde que ya ocurrió la muerte de los 185,000 asirios, en el regreso hacia Nínive, Sennacherib, el hecho de tener vida, ¿no era una oportunidad para que él se arrepintiera? Al ver tanta cantidad de muertos, ¿sí o no? Pero no se arrepintió. ¿Se dan cuenta cómo es el hombre bien tapado, que quiere hacer lo que se le da la gana? No, yo me monto en mi macho y hago. Te vas a descalabrar. Digo, metafóricamente hablando, ¿no? Es lo que pasó aquí. Años antes de que sucediese esto, se le dijo al profeta Nahum que Dios se iba a encargar de este hombre. ¿En dónde? En su propio templo, es lo que acabamos de leer. En la casa de sus dioses, y ahí iba a estar su sepulcro. Es decir, la ira de Dios lo buscó y lo golpeó donde Dios había dicho que iba a ser. Dios cumple sus promesas, sean de bendición o sean de castigo. Porque muchos quieren que se cumplan las promesas de bendición, pero no de castigo. Pero aquí vemos una vez más que nuestro Dios es fiel a lo que Él dice, a lo que Él promete, sea de bendición, pero en este caso también de ira, derramamiento de su ira. Eso quiero que todos entendamos esta noche, que a todos nos quede claro que Dios también tiene ira, y no cualquiera, sino es una ira terrible. Por eso que la Biblia dice, horrenda cosa, dice, ¿verdad? Es caer en las manos de un Dios tonto. ¿No dice así? De un Dios vivo. Solo que algunos creen que es tonto, porque como no, hacen una cosa, hacen otra, y Dios no hace nada. No se están dando cuenta que Dios le está dando oportunidad como se la dio a Sennacherib.
Conozcamos de Dios, hermanos. Y que esto nos ayude a mantenernos firmes. La ira de Dios es tan cierta como el amor de Dios. Tan cierta como la justicia de Dios. En el versículo 15 tenemos el grito gozoso que surge allí en Jerusalén cuando llega la noticia de que murió Sennacherib. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Es del que traía las nuevas que Sennacherib había muerto. De eso está hablando. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti aquel inicuo, pues ha sido completamente destruido. Es lo que está diciendo, hermanos. Qué imagen, hermanos, es esta del hecho de que la ira de Dios puede también dirigirse contra una persona. No solamente contra una nación, sino contra una persona también en específico. Y esto es lo que a muchas personas les cuesta trabajo creer. Y alegan, yo no creo porque Dios es un Dios de amor. Claro, Dios es un Dios de amor, si no estuviera sentado acá. Si estás sentado acá es porque ese Dios de amor te dio una oportunidad para que escuches el evangelio de salvación, para que puedas acercarte a ese Dios de amor. Esa es la razón. ¿Cuántos entendemos eso? Aún con nuestras majanerías, Dios te tiene amor. Y por eso estamos sentados acá. Aún con nuestras ofensas. ¿Sí o no? ¿O soy el único que ofende a Dios? No, pues digo, ¿no? Porque de verdad, hermanos, tenemos que nosotros tener ese cuidado, ¿verdad? De quién es Dios. Aquí está muy claro, de manera tan real la ira de Dios. Y que no nos cueste trabajo como la gente que no conoce a Dios. Que dice, no, ¿cómo puede castigar a sus hijos? Bueno, si tú no eres ni hijo, le digo a veces a algunos, ¿no? Porque ya son demasiado rebeldes, ¿no? Ese es el argumento. Cuando se le menciona que la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, que dice, no, yo no creo que eso suceda, yo no creo. Pues, ¿no crees porque te conviene? Porque quieres seguir pecando. Pero Dios dice que va a castigar el pecado, ¿sí o no? Dice que va a castigar el pecado. El amor de Dios es superior a su justicia, dicen. ¿Sea verdad que el amor de Dios es superior a su justicia? No. Dios es infinito. ¿Sí o no? Dios es infinito. ¿Y su amor es cómo? Infinito. ¿Y su justicia es qué? Pues sí. Claro, hermanos. ¿Sí me entienden? O sea, vienen a veces con cosas extrañas, ¿no? Entonces, y muchos siguen viviendo bajo ese engaño. Pues, algunos llegan a la iglesia y hacen sus cosas y creen que Dios no lo sabe. A veces el pastor se entera y porque no dice nada, cree que tampoco el pastor. Si llega el pastor, ¿cómo Dios no lo va a saber? Dígame. Y eso que el pastor no anda por aquí, a ver, cuénteme de esto, ¿qué pasó por aquí? ¿Y ustedes qué cosa? No. A veces sin querer uno llega y se entera de muchas cosas. ¿Y cuánto más Dios? Hermanos, yo espero que podamos comprender, y no solamente comprender, sino conservar siempre en nuestro corazón que Dios, así como es un Dios grande en misericordia, ¿verdad? Pero también su ira es terrible. ¿Ve? Que no hay ningún amén, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque no nos gusta, pues a nadie le gusta, pero es bíblico. Es lo que dice. Entonces aquí tenemos a un hombre que fue escogido, como nos dice el profeta, ¿para qué? Para poder graficar el impacto de la ira de Dios. Para que nadie nos quede duda de que Dios también tiene ira. Tercera sección de este libro. La tercera sección pues abarca todo el capítulo 2 y revela un aspecto más de la ira de Dios que ya no aguanta más. Aquí Dios está tratando el problema de Nínive, la capital de Asiria, y dice el versículo 1: el destructor ha subido contra ti, guarda el baluarte, observa el camino, cíñete la cintura, esfuérzate mucho,
Aquí de modo dramático se expresa como si el vigilante estuviese a la expectativa y viese venir los ejércitos de los babilonios viniendo a destruir la ciudad de Nínive. No, haz esto, haz aquello, no, y haz lo otro. Y la historia nos dice que vinieron contra Nínive los ejércitos combinados de Ajerjes y del padre de Nabucodonosor, el que le decían el destructor. Se me acaba de ir el nombre, pero es el padre de Nabucodonosor. El destructor ha subido, así acabamos de leerlo, así se llama, le decían a él. Así comienza este relato de esa batalla que iba a haber. Versículo 3, fíjense lo que dice: los escudos de sus valientes están enrojecidos, sus valientes están vestidos de escarlata en el día de su preparación. Sus carros de guerra son como fuego de antorchas y los jinetes se estremecen. Sus carros se movilizan alocadamente en las calles y se desplazan de un lado a otro en las plazas. Algunos cogen esto, dice, sus carros se movilizan alocadamente en las calles y se desplazan de un lado para otro. Parecen antorchas como relámpagos, corren de un lado a otro. Y eso dice, es que eso es una profecía de estos tiempos. No, nada que ver, hermano. Están sacando el texto fuera del contexto. O sea, no significa eso. Entendamos bien, ¿verdad? A veces somos dados a eso. Yo era así también, ¿verdad? Pero tenemos que ver el contexto. No habla de los carros. No, si tú vienes allá, cómo vienen las luces, parecen antorchas. Pues sí, pero no se refiere a eso. Esa fue una aclaración. Sigámosle, ¿verdad? Luego dice, se dará aviso a sus valientes y ellos acudirán atropellándose. Se apresurarán hacia sus muros y se alistará la cubierta de sus escudos. Aquí, lo que está describiendo, hermanos, no es otra cosa que la descripción de la batalla que se iba a desencadenar en las calles de Nínive cuando iban a venir los babilonios en contra de ellos. Es lo que está describiendo. No es otra cosa, no tiene que ver con los coches de ahora que estaban profetizando, no, nada que ver. Se refiere básicamente a cómo venían los caballos, venían las carretas, venían todo el ejército de los babilonios por las calles de Nínive y comenzaban a destruir. Recuerden que Nínive era una ciudad muy grande. En los tiempos de Jonás tenía 120,000 personas. Imagínense ustedes en esos tiempos. En esos tiempos, 120,000 personas. Era una metrópoli, ¿verdad? ¿Sí o no? 3 días de camino para cruzar de un lado hacia el otro. 3 días de camino. Normalmente, un día caminaban 18 kilómetros. 18 por 3. 54 kilómetros tenía, vamos a decir, para recorrer de extremo a extremo. Diríamos de Santa a Guadalupe, para que tengan una idea, ¿verdad? 54 kilómetros. No estoy diciendo que es la distancia, para que me entiendan, de extremo a extremo. O de hasta Apodaca vamos a hacer. No, de extremo a extremo, ya hasta Juárez, pues me están mirando. No, pues hasta Reynosa quieren que digan, no, pues no. Pero sí entienden, ¿no? Entonces era una enorme ciudad. Pero entonces por todas las calles venían todos los carros a tropel y se daba todo el espectáculo que acá, espectáculo digo terrible desde luego, que estamos acá leyendo. En el versículo 6 tenemos una profecía asombrosa y directa de manera cómo sería tomada la ciudad de Nínive. Dice, las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado. No, hermanos, esto es tremendo. El historiador griego Diodoro Siculos, él escribió en una de sus descripciones de cómo cayó la ciudad de Nínive, y yo quiero leerlo para que usted vea cómo calza, fíjense, exactamente lo que acabo de leer, cómo calza en la descripción que hace este historiador. Esto no es la Biblia, este es un libro de historia, pero cómo calza exactamente. Dice, había una antigua profecía, así comienza la narración de este historiador, dice, según la cual Nínive no sería tomada hasta que el río no se convirtiese en el enemigo de la ciudad. Y en el 3er año del sitio, el río comenzó a incrementar su caudal debido
a las continuas aguas de las lluvias que se juntaban de todas las partes de la ciudad y que caían por la muralla a lo largo de 20 estadios. Entonces el rey de Nínive está refiriéndose, creyendo que se había cumplido el oráculo y que el río se había convertido en enemigo de la ciudad, construyó una gran pira funeraria en el palacio y reunió toda su riqueza y sus concubinas y su eunuco, y se quemó él, su palacio y todos ellos. Y el enemigo entró por la rotura que había hecho las aguas y se apoderó de la ciudad. En otras palabras, entraron a través de las compuertas del río. Los ejércitos babilonios entraron a través del palacio donde el río se había introducido y había inundado a la ciudad, y debido a esta idea equivocada del rey, los babilonios se encontraron reunidos en el palacio y ahí los mataron. Y esto es exactamente lo que Nahum había predicho años antes. Las compuertas de los canales habrán sido abiertas y el palacio quedará arrasado. ¿Se da cuenta cómo la historia, verdad? La historia, este historiador griego narra exactamente lo que está ya registrado aquí en la Biblia, aquí en Nahum. La ira de Dios, hermanos, se manifiesta en toda su plenitud cuando comienza a convertirse en juicio. Y una vez que empieza a convertirse en juicio, no hay nadie quien escape de esta ira. Hay una antigua frase, creo 1804, creo que ese es un poeta, no recuerdo el origen, pero más o menos ese tiempo. Dice, aunque los molinos de Dios muelen lentamente, lo hacen triturando. Se lo repito, aunque los molinos de Dios muelen lentamente, lo hacen triturando. Y en otra dice, lo hacen moliendo muy fino. ¿Qué significa? Que aunque Dios trae juicio lentamente, nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. Qué tremendo. Pues creo que este pensamiento, esta parte aplica muy bien a nuestro Dios. Hay un agnóstico que se burlaba de un granjero que era cristiano, porque este granjero, él entendía que el domingo era el día del Señor. Y él dijo, yo el día del Señor, yo no puedo trabajar ahí en el campo. Es más, no voy a trabajar el día domingo. Y este agnóstico, él tenía por costumbre salir el domingo a trabajar a sus campos. Y entonces, cuando ya llega al final del año, fue a ver a su vecino que era cristiano. Y en tono burlón, ¿verdad? Le dice, oiga, usted que es cristiano, y usted que no trabaja los domingos, a pesar de eso, pues tiene una buena cosecha. Pero usted fíjese de qué modo me bendice Dios. Yo he trabajado todos los domingos y fíjese la abundancia de grano que tengo. De hecho, este ha sido una de las más abundantes cosechas de grano en octubre que jamás había conseguido en mi vida. El granjero cristiano se voltea a él y le contesta, sí, pero Dios no siempre hace las cuentas finales en octubre. No sé si entienden. Así es. Muchos se burlan. No, mira lo que logré, que esto, que lo otro, que no sé qué. Dios ya no está haciendo el balance en esos momentos. Llegará el momento en que hará el balance y ahí verán las consecuencias. Cuando Dios comienza a actuar, nada escapa. Nada, hermanos. Nosotros estamos en su universo, estamos en su planeta, estamos en su tierra. Y lo que somos aquí, simplemente criaturas. Por lo tanto, no hay forma, no hay manera que nosotros podamos escapar, que el hombre se pueda ocultar. Por lo tanto, debemos entender que estamos tratando con un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es grande en misericordia, pero también que aunque su misericordia es nueva cada mañana, la paciencia se le agota. Y tenemos que entender de que si nosotros no somos capaces de aceptar la gracia de Dios y vivir de acuerdo a esa gracia de Dios, ¿saben qué? Con toda seguridad el juicio de Dios se avecina. Tal vez no sea hoy, pero puede ser que sea mañana. O puede ser que sea la siguiente semana. En la tercera sección
Dios se dirige a la ciudad de Nínive. Hemos visto ya de qué modo se estaba pintando esa derrota que iba a tener esta ciudad. Y ahora dice en el versículo 11 y 12 del capítulo 2, ¿dónde está pues la guardia de los leones? Este es un símbolo de los asirios, de igual manera que el oso es símbolo de Rusia y el león de Gran Bretaña. Así que dice, está hablando de los asirios. Dice, y la cueva de los leoncillos, ¿dónde se cobijaban el león, la león y los cachorros, sin que hubiera quien los atemorizara? El león destrozaba para sus cachorros y estrangulaba para sus leonas, llenaba de presas sus cavernas y su guarida de rapiña. ¿Qué está haciendo? No sé si usted se da cuenta, pero es un tono de burla en contra de la ciudad que había sido derrotada. Es como que alguien se porta rebelde en contra de Dios, viene la ira de Dios y, a ver, ¿dónde está tu rebeldía? ¿No que muy fuerte? ¿No que tú solo podías? ¿No que eras autosuficiente? ¿No que tú querías hacer de acuerdo a tu intelecto a lo que tú creías? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Se imaginan ustedes que Dios comience a hacer eso o decir eso? ¡Qué tremendo!, ¿no? Si usted hubiera visitado la ciudad donde estuvo Nínive hace unos 80 años atrás, lo único que se hubiera encontrado era el desierto, ¿no? Porque no había nada. Ya en los últimos tiempos ya han habido descubrimientos arqueológicos, ya se ubica dónde está la ciudad de Nínive, pero antes no quedaba absolutamente nada, nadie sabía. Ahora los arqueólogos, pues con toda la tecnología, ¿verdad? Y todo, han comenzado a descubrir, pero ya saben dónde está la ciudad de Nínive, pero ¿qué hay? Cenizas. Es lo que hay, o sea, ¿no? Capítulo 3, el último capítulo. En este último capítulo se revela lo irresistible que es la ira de Dios. En el versículo 4 se nos dice una de las razones por la que iba a ser destruida Nínive. Fíjense lo que dice, 3:4. Esto sucederá debido a la multitud de las fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Pues esta es una referencia a la brujería que se practicaba allá en Nínive. Y en respuesta a estas costumbres, Dios dice, el versículo 5 al 7, dice, heme aquí, yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Te levantaré la falda hasta la cara y mostraré tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, te trataré con desdén y te pondré por espectáculo. Sucederá que todos los que te vean huirán de ti y dirán, Nínive ha sido destruida. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde le habré de buscar consoladores? ¡Qué tremendo! Y Dios pues le recuerda a Nínive lo que sucedió antes con la ciudad de Tebas, la ciudad egipcia. Dice en el versículo 8 al 10. ¿Eres acaso mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte y muralla eran una concentración de aguas? Etiopía y Egipto eran su poderío ilimitado. Fut y los libios acudían en su ayuda. También ella partió al destierro, fue llevada en cautiverio. O sea, Tebas parecía inexpugnable, pero cayó. Dice también tus pequeñitos fueron estrellados, en los cruces de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Hermanos, Dios controla la historia de la humanidad. Y cuando Él decide actuar contra una nación, contra una ciudad, contra una persona, no hay escapatoria posible, porque es totalmente irresistible su ira. Puede llorar quien sea, pero Dios no va a detener su ira cuando Él ya lo ha decretado. Entendamos eso. Cuando Dios dijo, voy a derramar mi ira, es porque lo va a hacer. Ahora, Él insta a la ciudad con palabras irónicas a que se fortifique. Fíjese, versículo 14, provéete de agua para el asedio. Fíjate,
Refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, toma el molde de hacer ladrillos. Es decir, haz cualquier cosa que se te ocurra, pero ahí te devorará el fuego, dice. Y la espada te exterminará como devora la langosta. Multiplícate como el saltón, multiplícate como la langosta. Aquí tenemos, ¿qué cosa? La imagen de la ira de Dios. Una imagen terrible, una imagen personal, una imagen irresistible de la ira de Dios. Y hoy millones de personas corren peligro de tener que enfrentarse a esta ira de Dios. Esta ira que se encuentran acá en las Escrituras. Hay que huir de la ira venidera. Pero ¿cómo? Si vas allá a la luna, pues ahí está Dios. Y si desciendes debajo de las aguas, decía el salmista, ahí estás. ¿A dónde vamos a huir? Hay que pues evitar la ira de Dios, cuya paciencia se ha visto ultrajada, cuya gracia se ha visto dejada de lado. Es la gracia, pero no me importa mucho. Hay dos pecados, hermanos, que suscitan de igual manera la ira. ¿Sabe cuáles son? El orgullo y la impenitencia. Son los que desatan la ira de Dios. Cuando una nación o una persona se deja llevar por el orgullo y se considera suficiente, diciendo que puede hacer frente a todos los asuntos, que puede ocuparse de su propia vida, que nadie se meta con él, que no necesita consejos de nadie, esta nación o esta persona, ¿sabe qué? Está enfrentando la ira de Dios. Cuando Dios muestra, por ejemplo, ahora el otro lado, el otro asunto, cuando Dios muestra su misericordia, y ese pueblo, esa ciudad, esa nación o esa persona, a pesar de que Dios está extendiendo su misericordia, esa persona no se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente. Es decir, es un impenitente. Entonces lo que está buscando es que la ira de Dios se derrame sobre ellos. Es lo que pasó acá. No sé si entendemos esto. Es claro. Entonces, ¿cuál pues es el mensaje de Nahum para nosotros, para nuestros corazones? Bueno, para aquellas personas que creen en Dios, Dios no es más que un Dios de amor. Dios no es más que un Dios de gracia. Dios no es más que un Dios de misericordia. Dios no debemos tener temor de Dios, porque Él siempre estará cuidando de nosotros. ¿Ve? Y no hay ni amenes. Digo. Es para aquellos que creen, que han puesto su fe en el Jesucristo. Pero, ¿qué de aquellos que tienen oportunidades? Una tras otra, que podrían estar dentro de la iglesia, pero aún podría ser que la ira de Dios esté. ¿Por qué? Porque son impenitentes. Porque venir a la iglesia no significa que ya estamos bien con Dios. La única manera es nacer de nuevo. ¿Eso dice la Biblia, sí o no? La ira de Dios es el resultado de su amor. Alguien que ha, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Cuando pasan una noticia que alguien ha maltratado a un niño, yo me enojo. Y sale el coraje. ¿Por qué? Porque yo amo a los niños. ¿Sí me entiende? Si yo no amara, pues yo no sentiría coraje. ¿Va entendiendo o no? Entonces, igual con Dios. Porque ama, es que también tiene que la ira. La ira es el resultado de su amor. Es porque ama, justamente, es que Dios se pone furioso. Es por el amor que Él tiene por este mundo. Es que mandó a su Hijo demostrando todo su amor. Es la razón por la que también se manifiesta su ira.
Entonces, no es descabellado pensar que, no creo que Dios se enoje, no creo que haya ira. No, 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 no. Los que son padres, si alguien hace un daño a tu hijo, ¿tú qué dices? No, pues te quedas, no, pues, no, pues estoy tranquilo, no pasa nada. ¿Dices eso? A algunos se les sale el apellido. Pero es justamente porque amas. Ahora, eso no significa que vas a hacer excesos, ¿no? No, pues viene el coraje y todo, pero ¿te das cuenta? Si no amaras, no habría eso. ¿Sí comprenden? Ahora, lo mismo pasa acá. Porque si usted no es capaz de ponerse furioso, ¿verdad? Cuando oye o ve las injusticias, demuestra que usted no es capaz de amar. Así de fácil y de sencillo. Hermanos, tenemos que tener bastante claro quién es Dios. Es verdad que Dios ama al mundo, pero detesta el pecado. Dios ama al mundo, pero detesta el pecado. La Biblia nos dice que si un hombre ama su pecado y se aferra a su pecado a toda costa, rechazando la gracia de Dios, entonces se está identificando con el pecado y lo único que puede esperar esta persona es que Dios derrame su ira sobre él. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Porque muchas veces dicen, fíjense, Dios ama al hombre pero detesta su pecado, dice, o aborrece su pecado. Yo pregunto, ¿a quién le va a castigar? ¿Al hombre o al pecado? Bueno, se lo voy a poner de una manera. Fíjense. Un hombre robó por ahí un smartphone. Fue acusado de robar un iPhone 7 de esos que tienen ustedes, ¿verdad? Y entonces fue acusado y lo llevan ante el juez. Y hay pruebas, todo, las cámaras lo filmaron, ¿verdad? Entonces, y el juez le dice, ¿sabe qué, señor? Usted va a ir preso, usted robó ese iPhone. Hay las cámaras que lo enfocan a usted y es usted. Entonces, pues usted va a ser condenado por haber hecho ese robo. Y dice, señor juez, permítame que yo voy a tener que exponer, ¿verdad? Ante su presencia, de que yo no soy el culpable. El culpable fue mi brazo. Así que usted no me puede meter a la cárcel a mí. Mi brazo fue. Entonces el juez le dijo, bueno, hagamos algo. Yo voy a meter a su brazo, lo voy a condenar a 15 años en la cárcel. Si su cuerpo lo quiere seguir, bien. Y si no, pues, ¿sí entiende? ¿Que es algo ilógico? Pero muchas veces algunos creen eso. Tenemos nosotros, hermanos, que poder entender quién es este Dios. Un Dios grande en amor, pero también un Dios terrible en ira. Y nosotros que conocemos a Dios, que nosotros que hemos sido salvos, tenemos que conocer a ese Dios en todo lo que Él es, en todos sus atributos. Porque para ser sinceros, en los últimos 35, 40 años, el mensaje de la ira de Dios brilla por su ausencia en los púlpitos. Usted busque por YouTube, no hay mucho de la ira de Dios. Y muchos han hablado distorsionadamente lo que es la ira de Dios. Peor todavía. Porque la gente está más preocupada por hablar únicamente de un Dios de amor, de un Dios de amor, de un Dios de amor. Y muchos dijeron, hay que hablar de un Dios de amor porque ya la situación afuera está peor. Mejor hablemos de que Dios los ama y todo. Y así jalamos más gente, atraemos más gente, llenamos la iglesia. La meta no es llenar la iglesia, la meta es que la gente sea salva. Que la gente conozca quién es este Dios. Hoy las iglesias pueden estar llenas de gente, pero vacías de salvos. ¿Por qué? Porque no han conocido
la ira de Dios. Y llegan a la iglesia, pero siguen viviendo como mundanos. Llegan a las iglesias, pero siguen todavía practicando las cosas que el mundo practica. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el que no cree que Dios castiga el pecado, no creerá que lo puede perdonar gracias a la sangre de su Hijo. Pero ¿de qué modo podemos escapar de la ira de Dios? Bueno, Nahum también nos dice cómo hacerlo. Y ya estoy terminando. Versículo 7 del capítulo 1. Bueno es Jehová, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Refugiémonos en Él. ¿Cuál es la manera de refugiarnos? Poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero si usted ya lo hizo, pero todavía su vida no da frutos, hay que escudriñarse. Escudriñaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de ira, que jamás va a pasar por alto al que es culpable, aunque nos hagamos los mensos. Dios sabe todas las cosas. No pasará por alto al que es culpable. No lo va a hacer. Hermanos, aquel que rechaza la gracia de Dios, con toda seguridad disfrutará, entre comillas digo, de la ira de Dios.